Pensabas que la pesadilla había terminado. Te aliviaste cuando se fueron las mascarillas. Estabas seguro de que nuestro sistema sanitario era más fuerte. Pero cuidado, parece que todo va a cambiar. Estás en Mundo Límite. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, acaba de hacer saltar todo por los aires. La Organización Mundial de la Salud ha lanzado la advertencia de la posible llegada de una nueva pandemia. Sí, has oído bien. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Según la Organización Mundial de la Salud, esto se debe a la posible aparición de un nuevo patógeno, pero no uno cualquiera. Se estima que será uno con mayor capacidad de propagación, más difícil de detectar y por lo tanto, más letal. Vamos a suponer que esto acaba ocurriendo. ¿Qué harías? ¿Sabes cómo serían las primeras horas del día? ¿Sabes cómo sería la primera semana? En Mundo Límite vamos a descubrirlas. Primeras horas. En los hospitales comienzan a llegar pacientes con síntomas comunes. El personal sanitario comienza a trasladar los informes de estos para ser comparados con los de otros hospitales y poder evaluar la situación. Se da la voz de alarma. Estamos ante un nuevo brote. Se activa el protocolo de alerta sanitaria. Esta vez el virus es más letal. La comunidad médica está en shock ante lo que se nos avecina. Los medios informativos de todo el mundo reciben la noticia, comienzan a difundirla entre la ciudadanía y de su avance cada 6 horas. Rápidamente la población comienza a tomar medidas, sin esperar a los avisos de las autoridades. Los ciudadanos vuelven a utilizar las mascarillas, también a guardar distancia de seguridad en lugares cerrados. El miedo está latente entre nosotros, pero esta vez tenemos experiencia, sabemos lo que debemos hacer. En los supermercados vuelven a agotarse las existencias de suministros básicos. Los líderes políticos quedan perplejos ante las noticias que llegan de las autoridades sanitarias. Este virus es cada vez más difícil de detectar con los medios actuales, por lo que su capacidad de contagio es aún mayor. Se pide a la población un confinamiento inmediato para evitar el desborde de hospitales, pero es tarde. Los hospitales ya están totalmente saturados. Esto es debido a la facilidad de contagio que tiene el nuevo patógeno. Primeros días. En los primeros días, el caos se apodera de los gobiernos de cada país. Se establecen los comités de crisis para gestionar la situación. Rápidamente, cada país realiza las compras de mascarillas oportunas, así como de productos de desinfección. Una de las cosas más importantes que van a suceder estos primeros días es que los principales laboratorios se preparan para crear una posible vacuna. Han comenzado una carrera a contrarreloj, de la que dependen la vida de millones de personas en todo el mundo. Aunque el virus esta vez sea más letal, podemos detener su avance tomando medidas de aislamiento. Y ya lo sabemos, lo hemos vivido antes y pudimos vencerlo. Esta vez no será menos. Primeras semanas. En la segunda o tercera semana, el número de contagios era bastante alto, ya que muchos se dieron cuando aún desconocíamos la existencia de este nuevo virus. En estos momentos iniciales, contamos con una base que juega a nuestro favor. En las ciudades hay industria, aunque sea de poco tamaño, pero está preparada para fabricar mascarillas y geles desinfectantes. Gracias a ello, podemos controlar el avance de este nuevo virus. La alta capacidad de contagio, su dificultad para ser detectado con nuestros medios y su alta letalidad son una amenaza para la población. Pero podemos contrarrestar todo esto con nuestra experiencia en estos casos. Estamos más preparados y tras un aislamiento intensivo, podemos volver a vencer a esta nueva pandemia. La humanidad es fuerte. Para los expertos no es cuestión de si habrá otra pandemia. La cuestión es cuándo ocurrirá. La verdadera fortaleza de una sociedad se encuentra en la determinación y unidad de sus individuos, capaces de transformar la adversidad en oportunidad y forjar un futuro resiliente. En nuestras manos está el poder de escribir nuestra propia historia, con la voluntad como tinta y el coraje como pluma. No límite, creen.